Buenos días, compañeros y estimado director del curso. El día de hoy voy a realizar este video para analizar el movimiento social y político seleccionado en la fase 3 y que ahora se va a analizar en la fase 4, síntesis del proceso. Para el curso Movimientos Políticos y Nuevos Actores Sociales. Mi nombre es Jenny Rocío Sánchez Contreras, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAT. Bien, el movimiento social elegido en la fase 3 fue el Movimiento Social y Político Colombia Humana, fundado el 27 de octubre del 2011 y legalizado el 1 de diciembre del 2021. Su líder es el actual presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Sus opositores y detractores definen el proyecto político como un movimiento de extrema izquierda y, sin embargo, estas serían ideas inconsistentes o disímiles con los verdaderos cimientos, intereses, objetivos y proyectos del movimiento social. Dado que el movimiento se ha venido construyendo como un movimiento que busca materializar la Constitución Política de Colombia en la consolidación de los derechos humanos, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la recuperación económica encaminada a la modernización agraria y la protección del medio ambiente. En palabras de Galafi, para entender un poco lo que es un movimiento político, dice: el movimiento social es una fuerza disruptiva que cierta medida normal y por eso resulta tan importante descubrir el origen y las motivaciones que hacen que aparezca el movimiento. De este modo, las explicaciones van desde la irracionalidad de los sujetos hasta los efectos provocados por el desarrollo desigual de los subsistemas, los procesos de privación relativa individual o la disponibilidad de recursos organizativos y la existencia de oportunidades políticas. Bien, los elementos que influyen en el origen del movimiento social Colombia Humana son la interacción de las personas con fines y objetivos similares. En primer lugar, tenemos el descontento de los gobiernos pasados y los actuales, las diferencias entre el Estado y los ciudadanos, los atropellos de la fuerza pública en cuanto a las marchas y cómo no existe una separación de poderes, evidenciado en la injerencia y participación del presidente en la criminalización de las protestas. La conexión entre individuos, dada la inconformidad y las expectativas frustradas de la nación y el desarrollo de la sociedad, conllevan a esa aparición de los movimientos, en este caso el Movimiento Social Colombia Humana. Y un segundo elemento, el sentido de pertenencia de los ciudadanos al ver un liderazgo representativo que recoge, atiende y finalmente a través de un plan consolida las necesidades de quienes ahora son sus adeptos. El punto anterior describe el tercer elemento en el que las necesidades y problemáticas se organizan y consolidan en la afectación de todos y no de pocos, creando acciones colectivas que conducen a cambios sociales. En el caso del movimiento social objeto de estudio, conllevan a las urnas a votar y a elegir a alguien que represente ese descontento. Los integrantes del movimiento social han autodenominado Colombia Humana como un movimiento socialdemócrata, cuyo discurso desde su origen ha sido desde una propuesta opuesta a los movimientos y partidos tradicionales que en el momento han gobernado Colombia, y su principal característica es el acercamiento, intereses y representación de aquellos que durante años fueron invisibilizados por el Estado. Así, la consigna del movimiento social Ciudadanos Libres, antes, durante y después de la protesta, recopila el sentir de la población que no se sintió representada por los gobiernos del pasado. Entonces, el movimiento Colombia Humana vincula, se caracteriza por un liderazgo influyente, una ideología que acerca el Estado con el sentir de la población y una acción colectiva que se manifiesta en la participación de los grupos sociales. La desigualdad social y la presencia de los opresores y los oprimidos han sido ejes orientadores para lograr una ideología de cambio en el que el movimiento social Colombia Humana despliega su discurso y proyecta los planes y programas en una propuesta de lucha contra lo tradicional.
El movimiento social se encuentra clasificado como un movimiento expresivo que nace desde la manifestación del pueblo, ya sea en las calles o en las redes sociales, y también es un movimiento con características reformistas en cuanto a los planes y programas que pretende consolidar el líder, además de tintes revolucionarios y resistencia. En cuanto a las tensiones que existen entre el orden público existente y las demandas del movimiento, se han presentado dinámicas cercanas a los partidos políticos y se ha también posicionado una fuerte opción, una alternativa del ciudadano en esa representatividad necesaria para que las luchas y las protestas que se evidencian en las calles, que se concretizan, que se evidencien en las redes sociales, se concreticen o se materialicen en la realidad, a través de una búsqueda de un cambio social y político-económico en el país. Colombia Humana integra entonces los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, los movimientos que luchan por una educación estable y duradera, los movimientos que buscan la consolidación de la paz y la justicia y que luchan contra la impunidad. De esta manera, y frente al orden que ha imperado en Colombia en la política y en los aspectos sociales y económicos, se evidenció la necesidad de ser una política desde una óptica, desde una visión diferente, a través de la exposición de casos de corrupción, de uso de poder y la ausencia del Estado en asuntos y temas cruciales para el país. Entonces las redes sociales vienen siendo la tribuna y las calles son la forma de cómo se difunde esta expresión de una realidad que es diferente de cómo se ha venido manejando el Estado en relación con los ciudadanos. La articulación de la ciudadanía y el movimiento político Colombia Humana se vio notoriamente reflejada en las urnas, en los debates y en los análisis políticos, y Colombia Humana tomó el descontento de la ciudadanía, tomó ese descontento de los sectores vulnerables y lo incorporó a su agenda política. De esta manera, de ser oposición pasaron a ser gobierno, con la experiencia de quienes integran el movimiento y cimientan un proyecto político. En cuanto a los planteamientos de autores o autoras vistas a lo largo del desarrollo del curso, para entender o comprender mejor estas dinámicas, cito por ejemplo a Galafasi 2011. Lo importante es interpretar el movimiento social a la luz de las contradicciones del capitalismo, trazando un paralelismo entre el histórico movimiento sindical y los nuevos movimientos sociales. En este momento, el movimiento sindical empujó al capitalismo hacia formas más sociales de fuerzas y relaciones de producción. El análisis del movimiento social y político a la luz de la realidad colombiana y la estructura del Estado puede verse desde la construcción de una forma de democratización o democracia, desde la apuesta de las redes sociales como espacio para llegar a los usuarios, hasta el posicionamiento de ideas que promocionan en los mismos espacios virtuales. También cito a Casquete 2001. Los modos no convencionales de ejercer la participación política por su parte no se avienen necesariamente con las normas de ley, es más a menudo la innovación en unas formas de acción que acontecen en los márgenes de la legalidad. Algunas expresiones de este tipo de participación son las marchas y manifestaciones no autorizadas sentadas en boicots, huelgas salvajes y actos de desobediencia civil. Se trata mediante estos modos de expresar públicamente, perturbando el orden establecido si ello fuese necesario, que un grupo social que carece de acceso rutinario a los canales de toma de decisión política cuente con un respaldo ciudadano cuantitativamente importante, y esto es lo suficientemente respetable como para merecer la atención de las autoridades, de muestras fehacientes de un compromiso inquebrantable, y se mantienen coaccionando en la defensa de unos objetos concretos. Finalmente, ¿qué instrumentos se aplicaron para el análisis del desarrollo de este movimiento? Se realizó un proceso de investigación de recopilación de datos, usando la observación como método. En este caso se observaron las dinámicas de las redes sociales. Durante el proceso de investigación se observaron las páginas oficiales del movimiento social, en Twitter, las publicaciones realizadas de los contenidos, las interacciones, el nivel de audiencia captada en términos de retweets y me gustan, además de los comentarios. El resultado de observación arrojó en que los comentarios de los opositores se establecen en términos de noticias falsas, argumentos sin sustento teórico, al igual que los fanáticos y adeptos al movimiento, cegados por los sesgos, interpretaciones y posturas radicales. Los
contenidos del movimiento social en épocas de elecciones fueron erráticos al tratar de deslegitimar o desprestigiar al adversario a través de campañas sucias, y en el lado propositivo la importancia de las necesidades más acuciantes del pueblo. Entonces se observaron finalmente Instagram, Facebook, Twitter, estas dinámicas en las redes sociales son una forma también de visualizar cómo se hace hoy la política. Muchas gracias a todos.